buenas tardes, como siempre. Digo tardes porque nosotros estamos grabando de tarde, pero a lo mejor usted está viendo esto a las 10 de la mañana o a las 4 de la mañana. Eso ya cada uno tiene sus horarios para ver estos programas. Estamos aquí con el profesor Jaime Oviedo una vez más para hablar de esos grandes viejos. Nosotros queríamos hablar de este gran viejo antes de la conmemoración del 11 de septiembre pasado, pero no pudimos, había tanta cosa de la que hablar. Usted está pensando que vamos a hablar de... No, se equivocó. Vamos a hablar de don José Toribio Merino Castro. ¿Cómo está, profesor Oviedo? Muy bien, muchas gracias. Una vez más aquí incorporado. Oiga, pero salúdeme a mí, pues diga. Buenas tardes, profesor Buenas tardes, Rojas. profesor Ya, Rojas. ahí sí, pues estamos mejor ya. Sí. Y buenas tardes también a ustedes. Bueno, vamos a hablar del almirante José Toribio Merino Castro, una personalidad que marcó la década del 70 y del 80 en Chile, ¿verdad? El almirante Merino nace, curiosamente, por eso no nace ni en Valparaíso ni en Talcahuano. Nace en La Serena. Nace en La Serena el año 1915. Es hijo también de otro gran oficial naval de homónimo nombre también, José Toribio Merino, y su madre, la señora Bertina Castro. Y desde muy joven él tuvo esa inclinación en su casa, en su hogar, ¿verdad? De este amor al mar, a las naves, en fin, a todo lo náutico, evidentemente, desde la cuna. ¿Estudió en los Padres Franceses de Valparaíso? De Viña del Mar. De Viña del Mar, de Viña del Mar. Pero ahí también es interesante porque producto del trabajo de su padre, tuvo destinaciones en Europa y él cuenta ahí entre sus antecedentes que fue muy rico para él poder compartir con condiscípulos tanto en Francia como en Inglaterra, porque eso le permitió también familiarizarse con ambas lenguas y señala a él que eso fue un gran aporte para todo su desarrollo intelectual, cultural. Y al término ya de sus estudios, él tenía muy claro que él quería ser oficial de la Marina. Y él participa en el concurso de selección, finalmente ingresa a la escuela naval. Ingresaba muy jovencito en esa época, sí, a los 14 años, 15 años. Efectivamente. Y ahí, bueno, tiene una carrera realmente muy fluida, muy notable, con algunos hitos muy importantes. Por ejemplo. Agregado militar ante el gobierno británico, agregado naval, perdón, ante el gobierno británico. Nosotros sabemos toda la vinculación que tiene nuestra armada con la tradición naval británica, de Nelson, ¿verdad? Y de todos esos grandes almirantes ganadores y triunfadores de los 7 mares, ¿verdad? Y que en su momento prácticamente dominaron todos los mares del planeta. Y además este hombre estuvo en combate. Estuvo en combate, efectivamente. Es de los muy pocos oficiales de la Armada de Chile que ha participado en acciones de guerra. Así es. En el crucero Raleigh, que curiosamente venía de una expedición de un convoy por la costa del Pacífico, justo en una base naval que estaba ahí asentado, era uno de los pocos oficiales y lo embarcaron. Así que tuvo la experiencia de vivir la adrenalina de lo que era un posible ataque, ¿verdad?, en plena Segunda Guerra Mundial. Ya Estados Unidos estaba involucrado en la guerra. Curioso porque Chile en ese momento era un país neutral, así que la verdad que fue una experiencia que él relata incluso también ante la revista de la Armada Sudafricana, muy impactante para él. ¿Pero por qué en la revista de la Armada Sudafricana? Bueno, ellos lo que pasa es que la Armada Sudafricana tiene también características geopolíticas similares a la nuestra. ¿Pero por qué relató ahí en esa revista? Porque fue justamente con motivo de su fallecimiento. Le hicieron un homenaje y a él lo habían entrevistado y tenían guardada esa entrevista. Perfecto, ya ahora entiendo. Porque claro, no me cansaba mucho esto de que un oficial de la Marina de Guerra de Chile, que está en acciones de guerra con la Marina de los Estados Unidos, termine hablando para la Marina Sudafricana. Pero bueno, así son las cosas de la vida. Así es. La fraternidad entre los náuticos es muy grande. Así es. Y bueno, ahí después ya él también pasa a ser jefe de la escuadra, prácticamente a fines de los 60. Que es un cargo importantísimo. Importantísimo, prácticamente el segundo o tercer cargo después del más alto. Y hay cosas muy interesantes en sus memorias, Bitácora de un almirante, que fueron, yo creo que muy determinantes en la apreciación que él hizo también frente a las circunstancias que llevaron al pronunciamiento militar. Poco conocido, pero un antecedente histórico relatado en primera persona por él, cuando el candidato marxista Salvador Allende gana
la elección y en el intertanto tiene que ser ratificado por el Parlamento, el alto mando de la Armada de Chile lo comisiona junto a otro oficial para que tengan una reunión reservada con el candidato Allende, todavía en ese momento candidato, y ¿Antes de que fuera presidente electo o en exactamente, el periodo entre presidente electo y presidente no, antes de la ratificado? ratificación del Parlamento. O sea, ya es presidente Ya es electo, presidente ya. electo, Ya, claro, sí. claro, ya es presidente electo. Y un poco para saber la opinión que él tenía de las Fuerzas Armadas y de lo que todo era el tema, sobre todo el tema de defensa, que era muy sensible para los altos mandos de las Fuerzas Armadas frente a una experiencia además inédita en Chile de tener un presidente de esas características. Ahora, él no va a llegar a ser comandante en jefe hasta el momento mismo, Claro, porque hasta los últimos días el comandante en jefe de la Armada va a ser el almirante Montero, a quien parece que la mayoría de los almirantes le fueron tomando bastante distancia y finalmente no tenía ambiente ninguno para poder seguir siendo comandante en jefe de la Armada. Ahí, en los días finales de agosto y septiembre, cuando digo días finales de septiembre me refiero a finales claro. antes del 11, el almirante Merino tuvo una tarea muy importante que fue, en su calidad de fiscal naval, iniciar el proceso contra Carlos Altamirano, senador socialista y secretario general del Partido Socialista, Óscar Guillermo Garretón, no Manuel Antonio, Óscar Guillermo, líder de una de las dos fracciones del MAPU en esos momentos, y Miguel Enríquez, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Ellos habían estado, sobre todo el MIR, el MIR desde el año 69 ya tiene tareas de infiltración que han estado realizando Andrés Pascal Allende y algunos otros dirigentes en la Armada. Pero sobre todo en los meses de junio y julio del año 73 hubo varias reuniones entre Óscar Guillermo Garretón, Miguel Enríquez y Carlos Altamirano con una serie de marinos, desde el sargento Juan Cárdenas hacia abajo, hacia incluso algunos miembros del personal civil de la Armada. Esos contactos, que eran contactos claramente subversivos, que los marinos estaban, decían ellos, eh, en conocimiento de lo que iba a suceder y por lo tanto lo denunciaron a los partidos de izquierda y los partidos de izquierda se involucraron, socialistas, mapucistas y miristas, en este contubernio. Esos contactos fueron descubiertos por el Servicio de Inteligencia de la Armada, fueron detenidos decenas de marinos entre el 6 y el 7 de agosto de 1973, un mes antes y el fiscal que inició la tarea de investigación y por lo tanto de procesamiento de los tres involucrados. Uno de ellos, además, Carlos Altamirano, el mismo día 9 de septiembre, dio a conocer en buena medida los contactos que ya se venían desarrollando, aunque los marinos estaban presos, leyó una carta de ellos el 9 de septiembre, y en su calidad de fiscal naval, el almirante Merino no solamente inició un proceso, sino que mandó una señal muy clara. La Armada no se iba a dejar infiltrar. Este fue un tema muy Sí, importante. por supuesto, claro, fundamental. De hecho, es más, hay que recordar también, profesor, disculpe que interrumpa, que había dos cocineros que habían infiltrado a la Armada en la casa del presidente Allende. Y después hubo O sea, una infiltración al revés, sí, digamos. Ya. exactamente. Y de hecho, el almirante Carvajal, bien digo, lo relata en uno de sus libros. Es muy interesante lo que ellos plantean ahí, lo que ocurría en Tomás Moro. Y para ellos era realmente una situación muy, muy grave, porque ellos tenían sospecha de que ahí se estaba armando un fortín, una especie de... Y efectivamente, dado el relato de estos dos cocineros de la Armada, efectivamente lograron pesquisar que ahí había un armamento Bueno, importante. en este libro tan importante que se comentó en la última Feria de los Buenos Libros, si usted no ha visto los programas, las presentaciones de los libros de la última Feria de los Buenos Libros, véalos, porque ahí están todos magníficamente editados por nuestro equipo de comunicaciones. En uno de los libros que se comentaron, el libro de Allende y la preparación de la vía armada, de Juan Pablo Alessandri y Pablo Cancino, se deja constancia exactamente de lo que dices tú, Jaime, de cómo los tupamaros en concreto fueron los encargados de hacer un berretín en Tomás Moro para guardar armamento. Había mucho más armamento que el que fueron capaces de llevarse a la moneda el día 11 de septiembre. Bueno, pero volvamos al almirante Sí, Merino, porque pero, se nos ha ido, pero todo esto tiene que ver con todo, ¿no? A mí los rasgos de carácter del almirante que más me impresionan son, por una parte,
su fortaleza. Y por eso quizá ha sido un hombre tan odiado por las izquierdas que han obligado a la Armada a sacar su estatua del Museo Naval y que han ido persiguiendo su imagen porque es un hombre de una enorme fortaleza. Por otra parte, es un hombre de un gran sentido del humor, porque de repente hay gente que tiene una gran fortaleza, pero es bastante tosca de manera de ser y fome y a veces insoportable. El almirante tenía un sentido del humor, como todos sabemos. Acordémonos que cuando le preguntaron qué iba a hacer después de retirarse de comandante en jefe de la Armada, dijo que le iba a dedicar a jugar al emboque. ¿Ah? No era muy esperable que saliera con una contestación de esta naturaleza. Su fortaleza, su sentido del humor, su vida de fe. Era un hombre de profunda creencia católica y de una práctica muy seria y que todos los trabajos, todas las tareas las abordó desde una perspectiva ética muy autoexigente. Ahora, todo esto se potencia todavía más con su gran amor a Chile, que pasaba por el amor a la Armada, obviamente, ¿no? O a la Marina. Yo prefiero decir la Armada, pero a uno le gusta decir la Marina. Es un hombre que tenía una convicción muy grande de que la Armada, la Marina, no podía doblegarse ante el marxismo. Él cuenta una reunión impresionante del mes de septiembre del 73 con el presidente. El señor Allende me dijo, quiere decir que estoy en guerra contra la Marina, por las cosas que le había dicho el almirante Merino, que aún no era el comandante en jefe. Sí, señor, le contesté, estamos en guerra con usted. La Marina estará en guerra porque no es comunista y no será nunca comunista. Ni los almirantes, ni el Consejo Naval, ni ningún marinero, obsérvese el mensaje, pues estamos formados en otra escuela. La defenderemos hasta las últimas consecuencias. Es nuestra vida y es la vida de nuestro Chile. Hay ahí una vinculación bien impresionante entre su amor a la patria y su amor a la Armada. ¿Qué le parece? Excelente. Además, yo diría que con lo que usted ha hecho, profesor, refrendar que en realidad el almirante Merino fue un verdadero líder. Y este antimarxismo que él tenía estaba muy fundado en lo filosófico y en lo antropológico, e incluso en lo teológico. Muchas veces cuando a él lo entrevistaban, él dio argumentos muy sólidos de por qué él tenía esta visión y esta cosmovisión, ¿verdad?, del mundo tan contraria al materialismo ateo marxista. Y lo hacía realmente de forma muy pedagógica. Yo creo que el almirante Merino además fue el gran impulsor del modelo libertario económico Ya de vamos a hablar Chile. de Pero si eso no nos dentro de adelantemos. un par de horas. Ya. Muy bien. Oiga, fíjese que, bueno, recomiendo mucho el libro, es disparejo, un libro muy disparejo porque tiene partes muy entretenidas, otras un poquito más documentales, con menos chispa. Pero claro, alguien filtró esa reunión. Y entonces el diario Tribuna publicó, hoy vence plazo de la Armada a Allende. Allende montó en cólera, hizo llamar a Merino automáticamente y Merino relata la escena. Llegó el presidente, traía en la mano el diario y lo traía en alto gritando como loco. Para que usted vea, almirante, le ha dado a la prensa noticias, información, esto era absolutamente secreto, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo el almirante Merino? ¿Ustedes creen que le dijo, presidente, mire, la verdad es que yo no he sido quien ha entregado la información? No, miren el relato que hace de su comportamiento. Me levanté, me dirigí al presidente que tenía en alto el diario, se los quité violentamente y le dije, sépalo, señor, que nosotros los marinos somos hombres de honor y el honor es sagrado, no se juega con él así nomás. Si alguien ha dado alguna información, ha sido su gente, a quienes no les importan estas cosas. Di media vuelta y con el diario en la mano, porque se lo había quitado al presidente, me dirigí hacia la puerta para retirarme. Un vicealmirante, porque no era el comandante en jefe, que le quita un diario de la mano al presidente de la República, que le para el carro. Tan enérgico tiene que haber sido que miren lo que pasó.
Detrás de mí salieron el señor Letelier y el señor Allende, que me tomaron de los hombros y me dijeron que no saliera, que conversáramos un rato. Yo traté de salir, pero no pude, no me dejaron. ¿Qué le parece la escena? Impresionante. Bueno, eso es tener carácter. Por eso Por que yo supuesto. decía que era un verdadero líder, un hombre que siempre yo creo que él tenía muy claro el proyecto y el desarrollo que ellos pensaban para el país, con esa decisión, con esa firmeza, con esa energía y con esa pujanza. Entonces, por eso es que hoy día, tal como dice usted, están odiados por la izquierda y sobre todo por, digamos, por la extrema izquierda, ¿no es cierto? Entonces el día 9, domingo, él oyó el discurso de Altamirano en el Caupolicán, en el que ya hemos dicho que se refirió a la infiltración en las Fuerzas Armadas y que incluso llamó a la subversión. Así es. Y comenta el almirante Merino: Altamirano estaba a la vista de todo el mundo a través de la televisión y sin embargo investigaciones no podía encontrarlo. Reiteré mi convicción que habíamos llegado a una situación nacional de anarquía, que aquí el más audaz mandaba si quería y el resto tenía que aceptar lo que se dispusiera. Esto es muy interesante, porque él entonces se convirtió en el más audaz que quería mandar. ¿Y qué es lo que hizo? Conocemos el papelito, ¿no es cierto? El famoso papelito que va en el calcetín, que viene, porque estamos en Santiago, Claro. que vino desde la quinta región en el calcetín. 9 de septiembre del 73. Gustavo y Augusto. Bajo mi palabra de honor, el día de hoy será el 11 y la hora 0600. Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explícalo al reverso. El almirante Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con ustedes. Lo saluda con esperanza de comprensión J.T. Merino. Y al reverso agregó: Gustavo, es la última oportunidad, J.T. Augusto, si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para ver el futuro. Uy, el profesor Oviedo tosió exactamente en el momento clave. No viviremos para ver el futuro. A usted le corresponde comentar esto ahora, oiga, ya que tosió. Clave, pues, clave en el destino de Chile, El ¿verdad? papelito. El papelito. Claro. ¿Lo firmaron? Lo firmaron a pesar de que ahí, ¿verdad? Claro, ahí está la rúbrica, ¿verdad? La firma de General Pinochet, de General Lee, ¿verdad? Y bueno, ahí, ¿verdad? Se jugó el destino de la patria. Para suerte nuestra, todo salió bien. Y bueno, como decían el 11 de septiembre pasado, 50 años de libertad, ¿verdad? Se lograron, lamentablemente el costo fue muy alto, pero no quedaba otra alternativa, desgraciadamente, para Chile. Oiga, profesor Oviedo, y después tú sugerías que fue muy importante el almirante Merino en el desarrollo Económico del país. económico-social del país, ¿no? Claro. ¿Por qué hace usted esta afirmación tan audaz? Yo creo que, bueno, el hecho de que la misma vida del oficial de la Marina lo lleva, ¿verdad?, a conocer distintas otras realidades. Yo creo que al almirante Merino lo marcó mucho su destinación en Londres, en Gran Bretaña, donde él tuvo mucho contacto con esta sociedad más liberal. Nosotros sabemos que, ¿verdad?, el modelo económico liberal tuvo un gran auge y asiento en Gran Bretaña. Y él se daba cuenta de que este estatismo asfixiante era el que había llevado finalmente al clímax y al desenlace trágico, a que había llevado, digamos, al extremo del gobierno del presidente Allende. Y esto de alguna manera venía incoándose de alguna manera en los análisis que habían hecho también internamente en la Armada. Y cuando ya llegan al poder, el desastre es tan grande que él mismo también lo explica un poco en el libro, ¿no es cierto?, en estas memorias, que tenía que haber un cambio fundamental en el ámbito económico y la alternativa era el modelo de apertura económica, ¿no es cierto?, y de inclusión con el mundo y no de levantar barreras, aranceles y proteccionismos que ya estaban... El ladrillo. Exactamente. El famoso ladrillo. La expresión, como sabemos, tiene dos sentidos, ¿no? Uno porque es un documento macizo, denso, claro, macizo, pero además tiene un sentido simbólico. La construcción, claro, la fundación, la base. la base. Cuenta el almirante Merino que
empezó a trabajar, él, ya sabemos, con varios economistas que iban armando los capítulos, varios meses antes del 11 de septiembre del 73. Entonces, fortaleza, hombre de fe, amor a la Armada y a la patria, y también prudencia, porque la situación no era como para estar discutiendo documentos de política económico-social, pero convencido el almirante Merino que la patria tenía destino, entonces comenzó a recibir esta asesoría de varios economistas. Él dice que la redacción final de ese texto se le debe a Sergio de Castro y a Sergio Undurraga, pero venían trabajando con él. Estamos en presencia de una de esas personalidades que, bueno, después habrá mejores trabajos sobre él, se podrá seguir profundizando, pero de esas personalidades que marcan época en la historia de Chile y a las cuales, como tantos de los grandes viejos que hemos ido comentando aquí, les debemos muchísimo. ¿No es así, profesor? Una estatua y mucho más. Una- Claro, esto de que se pueda o no se pueda poner una estatua es claro, penoso, evidentemente, y la izquierda suele tratar de ganar por la vía de los símbolos, así es. pero es mucho más importante que tengamos la oportunidad de divulgar la vida de José Toribio Merino Castro y de agradecerle profundamente todo lo que hizo. Profesor Oviedo, detrás de la cámara nos están indicando que hoy día hemos sido ya un poco más lateros que lo habitual. Muchas gracias Nos una vez vamos más por despidiendo su entonces. presencia. Muchas gracias, profesor, también. Y a ustedes por seguir nuestros programas. Muchas gracias.